Esta historia fue sugerida por el usuario Alex Televisión. Me pasé más tiempo buscando la historia del que estoy dispuesto a aceptar, pero ahora sí, empecemos. Capítulo 1. La ciudad en la frontera. Parte 1. Un joven de 18 años estaba sentado en cuclillas en el suelo en medio de una madrugada, con el olor del rocío en el viento viajando a lo lejos. Sus manos se juntaron en un silencioso signo de respeto hacia las lápidas que tenía delante, las piedras no demasiado pródigas ni demasiado pobres, sino simplemente ordinarias. Por otra parte, este era el tipo de tumba que la gente ahora enterrada habría querido, y eso por sí solo era suficiente. Aparte de las tallas en las que había trabajado meticulosamente a mano, el resto de la piedra de granito permaneció intacta, los bordes de la piedra naturalmente suavizados por el viento y la lluvia. Por eso no dudó en usarlos en el momento en que los encontró. Sopló una brisa, el canto de los pájaros en los árboles y la llegada de fuertes rayos de sol le alertaron de que ya no le quedaba mucho tiempo antes de tener que cumplir con sus otras responsabilidades. Por lo tanto, era hora de irse. Shirou suspiró mientras se levantaba de su posición agachada, la humedad de la tierra debajo de él había manchado las perneras de sus pantalones de un tono marrón moderado con la suciedad que se adhería a ellas. No le importó especialmente, ya que simplemente se sacudió la suciedad con las manos, pero el ayudante detrás de él se preocupó mucho por el estado de su apariencia. Era joven, apenas había cumplido los 17 años y vestía unos pantalones forrados en cuero sujetos por encajes y una blusa a juego cuyo color ya se estaba desvaneciendo. Su cabello estaba recortado hacia un lado, y la longitud de su flequillo era lo suficientemente larga como para cubrir un lado de su cara, lo que le daba un cierto encanto que enfatizaba sus ojos. Eran del color distintivo del azul. «Señor», exclamó pensativa. «Realmente deberías mantener tu apariencia. La ceremonia de la aldea para reconocerte como jefe de la aldea es esta noche». Él asintió con la cabeza ante sus palabras, pero solo pudo sonreírle irónicamente. Se llamaba Elaine Buckerfield, la única hija de una familia llena de chicos que siempre había servido como compañera íntima del anterior señor de la aldea. Ahora la lealtad de su familia estaba con él, el próximo sucesor. «Estará bien, Elaine, y además sabes que no soy muy dado a los eventos formales», razonó. «Es por eso que te lo estaba recordando para que puedas superarte». Elaine se cruzó de brazos y resopló antes de que su expresión se volviera sombría. «Es lo que le prometí a tu padre antes de su muerte». Un silencio llenó la zona, sus miradas se fijaron en las dos lápidas. Eran las tumbas de su padre y su madre, o al menos las que lo habían traído a este mundo actual. Para ser honesto, no estaba seguro de lo que sucedió para terminar de alguna manera en su posición actual, pero lo que sí sabía era que había muerto una vez antes. Tal vez entonces, algún poder superior lo había considerado apto para renacer como el joven señor de una pequeña aldea en el bosque, pero, de nuevo, la situación estaba llena de sus propios problemas. Sus padres habían muerto recientemente de vejez, y los dos habían dado a luz a sus hijos demasiado avanzados en la treintena. Era un milagro que hubieran podido vivir hasta los 48 años con la edad actual del mundo, que parecía estar en un período de tiempo similar al del Renacimiento. La esperanza de vida actual se estimaba en 40 años. Sin embargo, a pesar de cualquier milagro, habían muerto, dejándolo a cargo de los trabajos del pueblo y al mismo tiempo cuidar de sus dos hermanos de apenas 5 años. Cerró los ojos y revisó la información que conocía antes de tomar una decisión. En este nuevo mundo, la aldea en la que se crió estaba situada en la frontera de un país conocido como el Imperio y las 22 naciones de Wakoku. La comida apenas llegaba y el dinero era aún peor. Si no podía encontrar ninguna alternativa pronto, entonces podría tener que considerar dirigirse a la capital del Imperio para trabajar. Sin embargo, tampoco podía dejar atrás a sus hermanos. Abrió los ojos, mirando las tumbas frente a él, a los padres que lo habían cuidado. Solo le habían pedido una petición antes de morir. Cuidar de sus dos hermanos y, para hacerlo, necesitaba resolver su situación actual. Sus puños se apretaron, una espada a la que se le dio un propósito. Encontraría la manera. Era una promesa. «Es hora de marcharse», le dijo a Elaine. «Hay que hacer preparativos». Cuando se completó la inauguración de la aldea, se acercaba la hora avanzada de la noche. Las hogueras seguían encendidas desde la lejana sala de recepción, y las llamas brillantes creaban un tono anaranjado opaco en la oscuridad de las noches, las estrellas sobre un telón de fondo idílico para lo que él consideraba un largo día.
Elaine ya no lo atendía, pues él ya la había persuadido para que se fuera a casa. Sabiendo lo protectores que eran sus hermanos mayores y su padre cuando ella se mezclaba demasiado tarde en la noche, no tenía otra opción. Sin embargo, para ser honesta, su familia no tenía problemas si solo era él en compañía, pero después de la reciente ceremonia, muchos de los hombres solteros que habían asistido estaban merodeando. Por lo tanto, era demasiado peligroso a los ojos de la familia Buckerfield. Las palabras no podían describir la frustración que se había encendido en los ojos de Elaine cuando la despidió. Todo lo que sabía era que la familia Buckerfield inevitablemente pasaría una noche sin dormir. En cuanto a él, tenía su propia situación con la que lidiar. Al pasar por las calles pavimentadas y las casas de ladrillo que conducían a la mansión de sus padres, se detuvo justo afuera de la puerta antes de relajarse y entrar. En el interior había una cálida sala de estar con sillas amuebladas y sillones reclinables acurrucados alrededor de una cálida chimenea. Cerca de la chimenea había dos niños, sus hermanos que había conseguido en su nueva vida. Artus y Anna, ambos gemelos nombrados por su madre. Eran más bien cortos, apenas le llegaban las rodillas y ambos vestían con telas suaves que había usado una vez cuando era más joven. Eran de color azul y rojo respectivamente, hilo de color que se usaba para mantener unidas las prendas. Los dos se fijaron en él desde el momento en que abrió la puerta, sus ojos dorados se abrieron de emoción mientras corrían hacia él. «¿Has vuelto?», le llamaron, aferrándose a sus piernas. Los había dejado durante la mayor parte del día, pero eran bastante reservados para su edad y confiaba en que no se meterían en problemas. «He vuelto, pero no iré a ninguna parte hasta que me suelten», dijo, alborotando sus cabezas pelirrojas. «Además, aunque vuelva, los dos sabéis que no podemos jugar ahora mismo. Es casi la hora de que ustedes dos duerman». Artus refunfuñó ante su respuesta, pero la atención de Artus se desvió cuando los ojos de Artus se posaron en la pequeña espada de madera que había conseguido para Artus. «¿Mine?», preguntó Artus. Simplemente asintió con la cabeza y dio el regalo que había preparado al final de la ceremonia. Con sus padres desaparecidos, tuvo que impartir algunas habilidades a sus hermanos para que pudieran protegerse mejor. Empezar temprano fue lo mejor. Los dos niños observaron aturdidos cómo él se liberaba de sus garras y colocaba suavemente las espadas de madera en sus palmas. «Mi regalo», fue todo lo que dijo. Al final, fue una oferta suficiente para desviar la atención de dos niños de 5 años el tiempo suficiente para que se cambiara y se sintiera cómodo. Sin embargo, fue entonces cuando se oyó un golpe en la puerta principal. Sus cejas se fruncieron, los labios se adelgazaron al no pensar en ninguna persona que conociera que lo visitara a esa hora de la noche. Posteriormente, Artus y Anna dejaron de tocar cuando los golpes continuaron, sus ojos se posaron en él y observaron lo que haría. Por supuesto, se puso de pie y caminó hacia la puerta, un suave resplandor azul bañó sus ojos mientras preparaba su magia en cualquier momento. Era su mayor baza, y algo que sabía que ningún habitante de este nuevo mundo poseía. En general, no sería tan cauteloso, ya que siempre había sido una persona confiada, pero tenía hijos a los que tenía que cuidar en su vida actual. Abrió la puerta, solo para ver a un hombre con el que estaba familiarizado. El aspecto del hombre era particularmente amenazador, con cicatrices que recorrían un rostro cincelado y bronceado, mientras que las prendas militares parecidas a gabardinas que llevaba sobre un chaleco ocultaban sus otros rasgos. El hombre no habló, simplemente se quedó allí, sus intenciones ya conocidas. Este hombre era conocido de su padre. Alguien a quien su padre había descrito como un amigo fallecido, pero advirtió incesantemente a Shirou y a sus hermanos que se mantuvieran alejados, sin importar cuánto quisiera el hombre conocer a Shirou. Después de todo, Shirou era famoso por otra razón además de ser el hijo del jefe de la aldea. Se le llamaba un sanador milagroso, alguien que incluso podía ayudar a un individuo al borde de la muerte. Por otra parte, este título era uno que Shirou nunca había tenido la intención de obtener. Era solo que cuando su madre había caído drásticamente enferma después del nacimiento de Artus y Anna, no tuvo más remedio que actuar. Así, sin que nadie se diera cuenta de cómo lo había hecho, había trazado un código místico con la simple propiedad de curar, lo que llevó a la recuperación de su madre y a su aclamación como sanador milagroso por curar a una mujer que otros médicos conseguidos por su padre habían considerado incurable. Por esta misma razón, su experiencia fue buscada por este conocido de su padre. Sin embargo, su padre nunca había permitido una reunión.
Después de todo, incluso si Shirou no sabía el nombre del hombre frente a él, sabía por experiencia que este hombre era un asesino. Un hombre que había derramado suficiente sangre como para mancharse las manos durante una eternidad. Había un aura de muerte que emanaba de él con una ferocidad silenciosa que sin darse cuenta aterrorizó a Artus y Ana, los dos pegados a las piernas de Shirou, las espadas de madera dejadas olvidadas. Shirou, sin embargo, tenía más experiencia. Miró más allá del aura caótica del hombre y, en cambio, detectó cansancio y agotamiento, algo que se dio cuenta de que era demasiado similar a la disposición de un padrastro que una vez conoció. Un asesino a sangre fría, pero con la más pura motivación y sueños. Alguien que se había cansado después de muchos, largos años, y solo entonces había visto el error de sus caminos. Sin embargo, ya no había vuelta atrás, los acontecimientos del pasado no podían cambiarse. Uno solo podía vivir en redención, y este era el sentimiento que Shirou era capaz de entender del hombre que tenía delante. «Entra», dijo, y su repentina invitación hizo que el hombre se sobresaltara visiblemente. «Trataré la herida». A pesar de la experiencia que tenía el hombre se recompuso rápidamente, entró en la cálida casa y miró fijamente a Shirou, quien simplemente colocó una mano sobre el pecho del hombre. Cerrando los ojos, Shirou accedió a su hechicería. Una magia que podía recrear cualquier cantidad de espadas o armas que hubiera visto en su vida, incluidas las propiedades especiales que pueden pertenecerles. Se podían rastrear códigos místicos y fantasmas nobles, por ejemplo, que cada uno poseía poderes únicos. En este caso, desde el momento en que Shirou había extendido su mano hacia adelante, ya había trazado el código místico particular que necesitaba para la curación. Era un código místico que curaba viejas cicatrices y heridas de las que generalmente era imposible recuperarse. Después de todo, el problema con la mayoría de las lesiones antiguas no era que no se curaran, sino que algunas pueden no haberse curado correctamente. Después de escudriñar primero al hombre, Shirou ya había entendido que la raíz del problema estaba exactamente en una vieja lesión. Por lo tanto, simplemente se puso a trabajar antes de que el hombre se lo pidiera y explicara. Esto, sin darse cuenta, solidificó la creencia del hombre en el título de Shirou de un misterioso sanador milagroso cuyos medios eran imposibles de discernir. Para empezar, el hombre había asumido que Shirou estaba en posesión de algo llamado Teigu, pero claramente este no era el caso. Era casi mágico cómo el hombre podía sentir un flujo constante y agradable de energía que se vertía en él. Sin embargo, en otro punto, el hombre se conmovió interiormente. Era un pecador, un hombre que había matado a tantas personas que ni siquiera podía contar, y solo recientemente se dio cuenta del peso de sus acciones. Sin embargo, por su comportamiento y su reputación, nadie debería haber puesto tan abiertamente su fe en él para curar a un hombre de su carácter sin cuestionarlo. Pensando más en el hecho de que Shirou y los hermanos detrás de él eran hijos de su antiguo camarada, se juró a sí mismo. «Tienes mi gratitud», dijo el hombre profundamente mientras Shirou retiraba su mano. Shirou solo asintió con la cabeza, viendo cómo el hombre se levantaba para irse, pero se detuvo en la puerta. «Tu padre», dijo el hombre en voz baja, casi con pesar. «Era un buen hombre, y te juro que nadie podrá complicarte la vida con su ausencia. Te lo juro». Siguiendo las palabras del hombre había un aire de asesinato que sofocaba los alrededores, pero a través de él, Shirou podía sentir el propósito que el hombre ahora parecía tener. El cansancio y el agotamiento reemplazados por una nueva determinación. Él nos protegería. Cuando el sonido audible de la puerta cerrándose resonó en la casa, Shirou llevó silenciosamente a sus hermanos a la cama, dándose cuenta de que los dos podrían haber tenido suficiente por la noche. Sin embargo, estaba claro que se equivocaba. Los dos lo miraron fijamente después de que los metió en la cama. Ana se inquietaba de vez en cuando y se topaba con Artus, quien frunció el ceño en respuesta. ¿Por qué lo ayudaste?, preguntó Ana con curiosidad, llamando también la atención de Artus. Papá dijo que era un hombre malo. Hizo una pausa justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. La pregunta de Ana era válida y él no podía simplemente no responderle, especialmente cuando se trataba de algo tan importante. Mientras deliberaba sobre una respuesta, se dio cuenta de algo fundamental mientras miraba fijamente las miradas inocentes del niño de 5 años frente a él. No solo tenía que cuidarlos, sino que también tenía que criarlos. Enseñarles a no caminar por el camino equivocado.
Ayudas a los que necesitan ayuda, comenzó, con expresión sombría. Y salvas a los que necesitan ser salvados, incluso si no te ofrecen nada a cambio. Incluso si las personas salvas no eran inocentes, él creía en el hecho de que las personas podían cambiar. La muerte no debería tener que resolver nada. Sin embargo, más que eso, había una razón más grande. Uno que era el más importante. ¿Pero por qué?, preguntó Ana, con la confusión en su rostro evidente mientras fruncía las cejas. Sonrió, sabiendo que lo que decía tomaría tiempo para que su hermano lo entendiera realmente. Por ahora, les daría una respuesta más sencilla. ¿Por qué, pequeños?, dijo, acercándose y acariciándoles la cabeza. Eso es lo que hacen los héroes. En otro lugar, una figura corrió a través de las sombras de los árboles antes de detenerse cerca de los límites de la aldea descrita en su informe de inteligencia, sus ojos rojos escaneando la imagen de su objetivo. Su expresión era carente de emoción, una máscara tranquila de indiferencia que podía asustar incluso al más endurecido de los hombres. No ayudó que la espada que llevaba a su lado brillara con una luz siniestra. Para empezar, no estaba destinada a ser enviada a este lugar remoto, ya que su campo de operaciones se encontraba en el corazón de la capital del imperio, pero su fuerza era necesaria en este caso. El objetivo estaba demasiado alto para ser manejado por el otro equipo. Por lo tanto, dependía de ella. Su mirada se desvió hacia la luna, la lechuza que caza en la noche. Bueno, lo voy dejando por aquí, díganme qué opinan de la historia, los leo en los comentarios, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.